búsqueda de identidad y vivencia saludable. Estamos hablando de la balota 1 que corresponde a la semana 1, ¿correcto? Bien, chicos, este es el tema de hoy, un tema crucial, importantísimo para ustedes, porque este es el momento preciso para hablar sobre este tema para ustedes, porque este es un reto importante en este momento. Bueno, como siempre es nuestra costumbre, vamos a empezar encontrando alguna inspiración en una frase, digamos, reflexiva. Aquí invitamos a Tomás Sas, que nos invita a reflexionar sobre lo siguiente, hablando de búsqueda de identidad, hablando de identidad de la persona, que nos dice: a menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas, pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la identidad debe ser todo un proceso de desarrollo donde cada uno vaya construyendo, desarrollando su propia identidad. No es algo que cae del cielo, obviamente es algo donde uno debe participar según lo que quiere ser o hacia dónde quiere ir con su vida, con su persona. Bueno, son célebres frases de Thomas Sas, un psiquiatra norteamericano muy renombrado realmente por sus amplios trabajos en psiquiatría con relación a este aspecto, ¿ya? Muy bien, entonces, con estas frases inspiradoras, vamos al tema de hoy. Hablamos de búsqueda de identidad, ¿ya? Hablar de identidad es un tema pues bastante amplio. Diríamos que la identidad en general es todo un proceso que se va formando a partir de, digamos, ciertas condiciones propias ya de la persona que se dan desde el momento del nacimiento, y junto con ello pues va a estar aquellos hechos y experiencias que se dan en interacción con su medio ambiente de manera básica, ¿no? Entonces, como producto de esos factores que trae ya de por sí como parte de su genética y todas esas vivencias, experiencias, de ahí es donde se va formando esta identidad. En realidad, dice que la formación de la identidad, pues, nos va otorgando una imagen compleja, en todo caso, sobre nuestros, digamos, sobre nosotros mismos o lo que pensamos de nosotros, ¿ya? Muy bien, entonces, disculpen, vamos a ver, algo sucede, creo que aquí la corriente eléctrica no está cargando lo suficiente. A ver, permítanme, a ver, examinar dónde está el error. Permítanme, ¿ya? Ahora sí, ya, disculpen. Parece que no estaba bien conectado, que se estaba bajando la batería. Bien, chicos, entonces hablamos de la búsqueda de identidad como un proceso. Como dice acá, se construye pues en el proceso de socialización con el entorno, pero el proceso de socialización es pues, digamos, importante, ya que es a través de las relaciones con el entorno social y cultural que las personas vamos adquiriendo modos de ser y de hacer. Desarrollamos ciertas capacidades e inhibimos otras. En todo caso, es todo un proceso en donde debe existir pues una conciencia, dice, de quién quiero ser, y no una simple, digamos, aceptación de, bueno, yo soy así porque soy así, y así es como me tienen que soportar. No es así en realidad. Como decía Thomas Haas, ¿no? Es un proceso pues de autoconstrucción, donde uno mismo va construyendo su propia identidad. Bueno, y este proceso de búsqueda de identidad debe ir respondiendo a preguntas importantes como, por ejemplo, ¿quién soy? O de repente, ¿qué soy? También ahí estaría hacia dónde voy, de dónde vengo y finalmente, que es quizá lo más importante, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? Porque cada uno va construyendo su propia identidad a la manera como uno se proyecta o como quisiera ser. Entonces, está claro que, digamos, este es un proceso, pues, que no surge al azar o cae del cielo, sino es un proceso bastante, digamos, paulatino, en donde
cada uno va también participando en ello, ¿ya? Muy bien, vamos entonces avanzando, por ejemplo, en el sentido de el concepto mismo de la identidad. Bueno, en realidad la identidad pues es un fenómeno eminentemente subjetivo, como dice acá, y de un fuerte contenido emocional. En realidad se dice que es un proceso de reconocimiento y valoración de la propia individualidad. Podríamos decir también que es un proceso de reconocimiento y valoración de la propia individualidad, pero que esta a su vez tiene pues una estrecha relación con la autoestima, ya que estamos hablando de un fenómeno eminentemente subjetivo. Entonces tiene que haber de por medio su propia valoración, su propia, digamos, percepción de sí mismo. Por eso dice, tiene pues una estrecha relación con la autoestima, ¿no? Aquí tenemos que también reflexionar el hecho de que la adolescencia pues es una etapa crucial para consolidar la identidad. Decimos que la adolescencia es una etapa crucial porque se caracteriza justamente por cambios profundos a nivel emocional, a nivel intelectual, sexual, social, y por ende, pues, dentro de todos esos cambios también se va dando la formación de la propia identidad personal. Por eso es que muchas veces el adolescente se preocupa por su cuerpo, su imagen. Hay una lucha por identificarse o definirse a sí mismo, va adoptando modas, va siguiendo tendencias de conductas, publicidad, amigos, en fin, todos estos aspectos pues van influyendo en ese proceso de formación de la identidad, ¿no? Bien, podríamos decir a su vez que la identidad también concretamente se entiende como ese conjunto de rasgos que hacen a la persona única y diferente, así como la conciencia que se tiene de ella. Vendría a ser en todo caso la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma. Es todo aquello que nos define como individuos. Es decir, según esto, no hay dos personas iguales. Cada persona es un ser único. Por eso hablamos de identidad, como aquellos rasgos que hacen a la persona única y diferente de las demás personas, ¿ya? Pero decimos que las personas estamos cambiando permanentemente, ya sea en lo físico, ya sea en lo cognitivo, o acaso las personas estamos quietas, estáticas para siempre. Se supone que estamos siempre en ese proceso de cambios y en ese permanente proceso de transformación siempre hay algo que se mantiene inalterable. No sé si se han dado cuenta, algo que se mantiene inalterable en el tiempo o en cualquier lugar. Eso nos da pues una convicción de ser la misma persona en todo momento y en todo lugar, ¿ya? Entonces, ese conjunto de características que siempre permanecen, que nos identifican, por el cual nos reconocen a nosotros, eso es lo que se entiende pues identidad personal, ¿ya? Muy bien, creo que hasta aquí queda claro. A lo mejor tienen alguna pregunta, chicos, chicas, a ver, con todo gusto, cualquier rato ustedes pueden solicitar una pregunta al respecto, ¿ya? Muy bien. Bien, continuando con el tema de la identidad personal, podríamos decir que hay algunos elementos que contribuyen pues a la identidad. ¿Cuáles son esos tres elementos? Vamos a identificar primero el autoconocimiento. Todo empieza por el autoconocimiento, que vendría a ser pues un proceso reflexivo de introspección. Reflexivo porque cada uno de manera consciente va tratando de identificar sus características personales. Por eso dice, vendría a ser pues ese reconocimiento del conjunto de cosas que sabemos acerca de quiénes somos y nos permite pues comprender y reconocer quiénes somos. Hablamos en términos de cualidades, virtudes, defectos. Entonces, cuando hablamos de un proceso reflexivo, significa pues que cada uno debe realmente ponerse a pensar, reflexionar y
cuáles son mis características, qué cualidades tengo, cuáles son mis virtudes. También debo, en todo caso, aceptar mis defectos a partir de ese reconocimiento constante de nuestras características personales. Vamos desarrollando un proceso de autoconocimiento, ¿ya? El autoconocimiento, entonces, lo entendemos pues como, digamos, ese proceso, digamos, que nos sirve para reconocer a sí mismo y poder diferenciarnos de los demás. Vendría a ser el inicio para aprender a valorarnos y querernos como personas a partir de ese proceso de autoconocimiento. Claro está que debemos buscar reconocer sobre todo nuestras fortalezas. Entonces, por eso decimos que es un proceso, pues, reflexivo, introspectivo, para tomar conciencia de nuestras propias características personales. Bueno, no solamente eso, también el autoconcepto es otro elemento importante, otro componente importante de la identidad propia. El autoconcepto, creo que ya su nombre lo está indicando, sería pues el concepto, sería la opinión o una actitud que tenemos de nosotros mismos. Podría entenderse como la imagen que hacemos o que nos hemos ido creando de nosotros mismos, o podría entenderse también como ese conjunto de ideas que creemos que nos definen como tal, ¿no es cierto? Entonces, diríamos que el autoconcepto también, si queremos ir un poco más de detalles, podríamos identificar con tres características de este autoconcepto. Por ejemplo, podríamos decir que el autoconcepto pues no es algo estático, va cambiando, va variando según las circunstancias o en el tiempo. Por eso hablamos de que el autoconcepto es dinámico, ¿ya? Esa sería una característica. Otra característica podríamos identificar como que se diferencia pues de la autoestima, en la medida de que el autoconcepto se refiere más a una simple descripción de nosotros mismos, mientras que la autoestima más bien implica ya una propia valoración que hacemos de nosotros mismos, ¿ya? Finalmente, otra característica del autoconcepto podríamos decir que pues es sensible al ambiente. Quiere decir que según digamos, el trato que recibimos, según los mensajes positivos, negativos que recibimos, obviamente va a ir influyendo en el desarrollo de nuestro autoconcepto, ¿ya? Se supone que si recibimos mensajes positivos, experiencias positivas con el entorno, obviamente vamos a ir desarrollando un concepto positivo. De lo contrario, pues podemos ir desarrollando un autoconcepto negativo de nosotros, ¿ya? Y finalmente estaríamos hablando pues de la autoestima, que es un constructo mucho más complejo porque parte justamente del autoconocimiento, el autoconcepto y finalmente la autoestima, que se entiende pues como la valoración, el grado de satisfacción de cada uno consigo mismo. Podría decirse también que es el grado de aceptación o rechazo que cada uno siente hacia sí mismo con respecto de sí mismo. Es decir, también se entiende como el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos de nosotros mismos, ¿eh? Entonces, realmente la autoestima pues es un aspecto fundamental porque es lo que representa prácticamente la valía de cada persona, ¿no? Según, digamos, el autoconocimiento que se da, según la manera como se conoce a sí mismo, va desarrollando un concepto y finalmente pues una valoración de sí misma. Entonces, recordemos que la autoestima se entiende como una predisposición para saberse apto para la vida, ¿no? Significa sentirse competente o merecedor de éxito y de felicidad. Bueno, entre sus características podríamos decir también algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, a ver, si hablamos de las características, diríamos
¿Ustedes creen que la autoestima nace con nosotros mismos? O sea, ¿ya traemos de nacimiento la autoestima o es que se va formando en nuestra experiencia cotidiana, ¿no? A ver, ¿qué piensan, jóvenes? ¿Ustedes creen que nacemos ya con la autoestima? A ver. Se va formando. Ay, gracias, muy bien. Efectivamente, se va formando conforme vamos interactuando con el medio ambiente. Por lo tanto, una primera característica de la autoestima es que no es innata, no nacemos con ella, no es algo congénito, sino que se desarrolla en la experiencia de vida, ¿sí? En la interacción permanente constante con el entorno. Entonces, primera característica, no es innata. Ahora, si no es innata, si nosotros vamos desarrollando en nuestra experiencia previa, creemos que la autoestima se puede modificar o no se puede modificar por uno mismo. ¿Podemos modificarla o no podemos modificarla? ¿Qué creen, jóvenes, señoritas? Sí podemos, Sí se profesor. puede. Así es, correcto. Muy bien, Jair, correcto. Sí se puede modificar. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Podemos modificarla. ¿Por qué? Porque se desarrolla en nuestra experiencia de vida. Y por lo tanto, si tomamos conciencia de ello, nosotros podemos modificarla. Sobre todo en la adolescencia se dice que la autoestima pasa por un conjunto de experiencias, retos en la vida, a veces experiencias frustrantes, negativas, en fin, y pone a prueba la autoestima. Esta autoestima que ya se había formado ya desde la infancia, desde los 6 años aproximadamente, ahora pasa por una prueba de fuego, prácticamente por constantes experiencias diversas que tiene que vivir el adolescente. Aquí es donde pasa su prueba de fuego. Entonces, muchas veces podemos estar pasando por un mal momento y nuestra autoestima puede estar bastante disminuida a consecuencia de una serie de experiencias. Esto nos alienta la posibilidad de que si nosotros tomamos conciencia de ella, podemos hacer un esfuerzo por fortalecer, por elevar, por mejorar nuestra autoestima, porque necesitamos la fuerza que tenemos para hacer frente a todos los retos de la vida cotidiana. O sea que sí o sí necesitamos fortalecer nuestra autoestima. Entonces esto queda claro. Jóvenes, podemos modificarla. Si estamos pasando por un mal momento, eso no es señal de que ahí debemos quedarnos. Podemos salir de ese momento y empezar a fortalecer nuestra autoestima. ¿Listo, jóvenes? Eso es. ¿Cómo se fortalece? Por muchas formas, pero todo empieza por el autoconocimiento. Empecemos a fijarnos más en nuestras experiencias positivas, en nuestras fortalezas, fijémonos más en nuestras cualidades, en nuestros talentos, en nuestras experiencias positivas, logros, triunfos. Fijémonos más en esos detalles. Entonces, hablemos de un proceso de autoconocimiento, pero de situaciones positivas de nuestra vida, para más o menos sentirnos mucho más importantes en ello, ¿ya? Eso por un lado. Y entre otras situaciones también saber lidiar con las situaciones que nos toca vivir. Bien, y finalmente otra característica que podemos encontrar en la autoestima es el hecho de que está influenciada por el contexto. Quiere decir que, como decíamos anteriormente en el autoconcepto, si recibimos, digamos, mensajes positivos desde pequeño, tenemos vivencias positivas, gratas, alegres, en fin, todo eso va a servir para fortalecer nuestra autoestima. Pero si tenemos un conjunto de vivencias negativas, frustraciones, mensajes negativos que constantemente vamos recibiendo en la vida, entonces eso puede disminuir nuestra autoestima. Por eso dice, está influenciada por el contexto. Depende cómo ese contexto nos puede, digamos, afectar, para bien o para mal. Si somos conscientes de ello, debemos aprender a lidiar en este contexto para no permitir de que algunos aspectos nos afecten o nos hagan sentir mal y por ende disminuyan nuestra
autoestima. ¿Ya? Entonces, 3 características importantes. A partir de ellas podemos tomar en cuenta para siempre mantener nuestra autoestima fortalecida. ¿Ya? Listo, jóvenes. Bien, ahora vemos entre los componentes que vamos a identificar en la autoestima, por ejemplo, el componente cognitivo. Se refiere pues a la descripción, a la opinión de sí mismo, de la propia conducta. Es decir, en resumen, lo que yo pienso de mí. ¿Qué es lo que yo pienso de mi persona? ¿No? Prácticamente tiene relación con también el autoconocimiento. Según lo que, digamos, considero que me conozco, también pienso de mi persona. Otro componente importante de la autoestima sería pues el componente afectivo. Quiere decir, aquí se refiere más a un juicio de valor sobre uno mismo, sentirse a gusto o a disgusto consigo mismo, ¿no? Vendría a ser pues la respuesta afectiva que sentimos hacia nosotros mismos. En resumen, lo que yo siento hacia mi persona, ¿me quiero o no me quiero? Así de simple, ¿no? El afecto que guardo hacia mi persona, ¿ya? Y finalmente sería pues el componente conductual, que significa, diríamos, ese conjunto de decisiones o intenciones de actuar, o sea, la manera como actuamos según nuestra autoestima. Como decíamos, también, ¿no? Nuestras decisiones van a estar determinadas por la opinión que tenemos de nosotros mismos. Es decir, representa lo que yo hago, ¿no? Estimula pues tanto la autonomía como la independencia, ¿no? A ver, chicos, chicas, ¿cómo podríamos imaginarnos una persona que tiene alta autoestima? ¿Qué comportamientos? A ver, podríamos identificar a una persona que tiene una autoestima fortalecida, elevada. A ver. Vanidad. Ya, podría ser. Sí. Noelia. Orgulloso. Orgulloso podría ser, pero orgulloso en lo saludable, ¿ya? En lo saludable, ¿correcto? Así es, muy bien. Sentir orgullo de su persona. Podría ser también, claro, ¿no? Eso es, Cail, empático, amable, respetuoso. Creo que muy bien lo representa ahí, ¿no? Empático, amable, respetuoso. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una alta autoestima? Es una persona que se siente bien consigo mismo, está a gusto consigo mismo, se siente una persona saludable, fuerte, inteligente, capaz, atractiva, es decir, se siente bien consigo mismo. Y si se siente bien consigo mismo, entonces está orgulloso de su persona, de ser como es, por lo tanto, va a valorar su vida, valora su vida. Y como no necesita, digamos, aparentar lo que siente, sino que lo vive de manera transparente, de manera, digamos, genuina, ese sentimiento positivo hacia su persona, entonces actúa también libremente, por eso es empático, es amable, respetuosa, busca siempre hacer sentir bien a las personas, valora, respeta también a las personas, así como se respeta a sí mismo, respeta, como se siente capaz, también tiene proyectos elevados, sueña con ser algún día un gran profesional, dedicarse a tal cosa, en fin, entonces tiene las mejores expectativas de su persona porque confía en él, se siente capaz, ¿no? Es decir, estamos hablando de una persona, pues, en el sentido de que está preparada para enfrentar los retos porque se siente capaz, y si tiene dificultades, frustraciones, no pasa nada porque pues, no siempre va a tener el éxito, también va a aprender de sus errores, de sus fracasos, en fin, es una persona pues que no tiene mayores complejos en su vida, muy por el contrario está satisfecha de lo que es. Por lo tanto, valora su vida y procurará cuidarla, no solamente tratará de conseguir lo mejor para su persona, sino también de protegerla, de cuidarla, y no la va a someter a situaciones de riesgo, ¿verdad? Bien, y por el otro lado, si hablamos de una persona
con baja autoestima, ¿cómo será? ¿Cómo actuará? A ver, chicos, chicas, si hablamos en el aspecto conductual. Depresivo. Muy bien, sí, efectivamente, depresivo, sí, claro, ¿no? Entre otras características, ¿qué más? Como producto de ese Indeciso. proceso de Violento. autoconocimiento, ya puede ser también violento, puede ser agresivo, Indeciso. no, indeciso, correcto, no hay confianza en sí mismo, muy bien, Lisbeth, agresivo, sí, señor. ¿Y por qué agresivo diríamos? A ver, aparentemente, ¿sabe por qué? Porque cuando se observa a sí mismo, no se acepta tal como es. No valora su vida, efectivamente, Celeste, no valora su vida, desconfiado, agresivo, inseguro, apático, efectivamente, todo eso es posible. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una baja autoestima, en principio, no se acepta tal como es. Se encuentra uno y mil defectos, que no soy así, que no soy así, que soy feo, que soy tal, que se encuentra muchos defectos, no se acepta como tal, por lo tanto, siente que su vida vale poco o nada. Por lo tanto, muchas veces la va a someter a situaciones de riesgo, ¿no? No le importa, pues, estar vivo o muerto, porque total, no está bien consigo mismo. Y por lo tanto, si yo no estoy bien con lo que soy, hay un mecanismo psicológico que muchas veces se da en el sentido de, si yo no estoy bien, tú tampoco debes estar bien. Si yo no estoy bien, tú tampoco debes estar bien, por lo tanto empieza a regar su veneno, su agresividad, su hostilidad, muchas formas de agresividad, hostilidad, a veces de manera pasiva, con negativas, pero siempre va a mostrar algún grado de hostilidad en realidad al medio ambiente, porque no se siente bien. Hasta cierto punto traslada esa insatisfacción hacia el entorno, hacia los demás. Va a someter muchas veces a su vida pues a situaciones de riesgo, no aspira a grandes cosas porque no se siente capaz, no se siente inteligente, no se siente fuerte, en fin, imagínense. Depresión, sí señor, sí, tiene una serie de frustraciones, no está bien consigo mismo, constantemente, permanentemente hay ese conflicto interno de no ser la persona que quisiera y empieza a compararse con otras personas, a envidiar a otras personas, en fin, imagínense, realmente es un conflicto bastante constante, permanente, ¿ya? Entonces, todos podemos pasar por momentos difíciles, pero si tomamos conciencia, ya dijimos, podemos modificarla y podemos también realmente generar todos los recursos para hacer frente al medio ambiente si es que el medio nos está haciendo sentir mal. Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿ya? Lo que podemos hacer para fortalecer nuestra autoestima, jóvenes. Muy bien, entonces hasta aquí. Podríamos terminar con una frase célebre de José Santos Chocano para entender lo que significa la autoestima. En alguna frase de José Santos Chocano decía, el ave canta aunque las ramas crujan, porque sabe lo que son sus alas. ¿Se imaginan qué linda, qué hermosa frase, ¿no? En el sentido de que las avecitas, pues, que en la mañana a veces encontramos en un árbol cantando, cantan pues con soltura, con, digamos, sin temor alguno, porque saben que si hay algún problema, si el viento mueve la rama de manera muy fuerte, ¿qué hace? Simplemente abren sus alitas y echan a volar. Esas alitas son su fuerza, son prácticamente esa autoestima que todos nosotros necesitamos para sentirnos fuertes, seguros, confiados y emprender la lucha, enfrentar todos los retos sin temor a fracasar, porque de los errores, de los fracasos se aprende y así es como vamos avanzando. Vean, entonces, la autoestima representa esa energía interna, esa confianza, esa seguridad que todos debemos tener para enfrentar todos los retos de la vida, ¿ya? Entonces, no descuidemos, jóvenes señoritas, nuestra autoestima. Recuerden que a esta edad ustedes van pasando por muchas dificultades, es muy comprensible y puede estar a veces afectando su autoestima. Hay que reflexionar rápidamente y empezar a hacer lo necesario para fortalecerla, ¿ya? Listo. Hasta aquí entonces, entre los componentes de la identidad personal, jóvenes. Ahora hablamos de otro aspecto también interesante.
hablamos de competencias sociales. Hoy en día es un tema de actualidad, porque recordemos, el ser humano es un ser social por naturaleza o por esencia. Toda la vida va a interactuar con personas, desde que nace hasta que deja de existir. Por lo tanto, si eso es así, necesitamos pues desarrollar competencias sociales para convivir de manera saludable y efectiva. Como dice acá, las competencias sociales vienen a ser aquellas habilidades y capacidades que permiten pues al ser humano manejarse de manera resolutiva y positiva en todos los ámbitos de su vida, ¿ya? Muy bien, entonces estamos hablando de, por ejemplo, esa capacidad que tenemos. Por ejemplo, Merrill, un autor muy importante que ha trabajado bastante sobre este tema, nos habla pues de las competencias sociales como, digamos, ese conjunto de comportamientos prosociales, adaptativos y positivos que se relacionan entre sí, ¿no? Ahí podemos identificar entre muchas situaciones como el conocer, el entender, el aceptar, el respetar al individuo, al grupo o a la sociedad. También podemos decir que esta competencia social ayuda a tener un, digamos, un desempeño mucho más efectivo, conteniendo muchas veces o impidiendo algunas conductas agresivas que muchas veces pueden nosotros tentarnos cuando encontramos situaciones difíciles, por ejemplo, ¿no? Entonces se dice que la competencia social es multidimensional porque engloba pues aspectos diversos como aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, ¿no? Es, diríamos, un constructo mucho más amplio que digamos, solamente las habilidades sociales. Es algo mucho más amplio y complejo que las habilidades sociales, ¿ya? Bien, decíamos, por ejemplo, que en este caso hablábamos de ese grupo de aspectos adaptativos, porque la adaptación se refiere pues a esa flexibilidad mental que todos debemos tener para encajar frente a diferentes acontecimientos. Cómo nosotros encajamos o nos adaptamos en esas circunstancias tiene que ver con ello. Y cuando hablamos de aspectos cognitivos se refiere pues a saber reconocer, por ejemplo, emociones o estados de ánimo, entre otros. Cuando hablamos de aspectos afectivos, saber transmitir, por ejemplo, las emociones, tanto positivas como negativas también. Y cuando hablamos de aspectos conductuales, se refiere pues a las actitudes conductuales, gestos, acción, el lenguaje como parte de ello, ¿ya? Pero bueno, hablando de competencias sociales, hay pues algunos componentes que son muy importantes de tomar en cuenta. Vamos a encontrar 3 competencias sociales. Entre los componentes vamos a identificar, por ejemplo, lo primero, las habilidades interpersonales. Recordemos que se hablaba de que las competencias sociales abarcan mucho más allá de las habilidades sociales. A ver, ¿cuáles son esos aspectos? Por ejemplo, hablamos de habilidades interpersonales cuando se refiere a esa capacidad para poder interactuar, pues, satisfactoriamente mediante relaciones o manteniendo en todo caso relaciones sociales saludables. No solamente saludables, sino también efectivas, porque cuando uno va a interactuar con una persona, busca 2 cosas. Uno, el objetivo práctico que es conseguir algo de la otra persona, de repente vender, comprar, un consejo, algo que necesitamos de esa persona. Y el fin, digamos, social sería pues mantener una buena relación con esa persona. Por eso hablamos de manteniendo relaciones sociales saludables y efectivas, ¿ya? Otro componente también de las competencias sociales vendría a ser la aceptación y cumplimiento de las normas, ¿ah? ¿Qué significa? Vendría a ser la capacidad de respetar normas establecidas, el respeto a los derechos de las demás personas. Eso facilita
una buena relación con las demás personas. Si no hubiera eso, ¿cómo podríamos entendernos entre personas si somos tan diferentes? Cada uno tiene sus propias necesidades e intereses, en fin, pero la aceptación y cumplimiento de las normas facilita, ¿no?, la buena relación, porque representa pues esa capacidad de respetar normas establecidas, el respeto a los derechos de las demás personas. Y finalmente hablamos pues de la conducta prosocial, que significa pues comportamiento que busca un beneficio a los demás en general.